El papel de la antropología moral dentro de la filosofía práctica de Kant. Roberto Casales García. Un ensayo. Introducción. Algunas de las principales críticas que se le han hecho a la filosofía práctica de Kant son, por mencionar algunas, su formalismo deontológico y su falta de consideración del hombre y su especificidad. Gran parte de estas críticas, sin embargo, encuentran su origen en interpretaciones parcialistas, como la interpretación estándar, que reducen su filosofía práctica a la moral pura. La propuesta kantiana, según estas interpretaciones, se limita a lo que Kant nos dice en la fundamentación de la metafísica, de las costumbres y en la crítica de la razón práctica. Por el contrario, creo firmemente que el estudio de la filosofía de nuestro autor, si es que pretende ser un análisis detallado de la misma, deberá contemplar no solo su parte pura, sino también lo que Robert Ludden denominó como éticas impuras, donde encontramos, por ejemplo, a la metafísica de las costumbres, la religión dentro de los límites de la mera razón y la antropología en sentido pragmático. En este trabajo en concreto, se pretende analizar algunos de los argumentos por los cuales se sostiene que la moral kantiana necesita de una antropología práctica para su aplicación. Para lograr este análisis, dividiremos el presente trabajo en tres apartados. En el primero de ellos investigaremos dos cosas: la estructura de la filosofía práctica de nuestro autor. 2. El papel que desempeña la antropología moral en ella. En un segundo apartado, defenderemos que la antropología práctica, que constituye el tercer eslabón de la filosofía práctica de Kant, es la antropología en sentido pragmático, para lo cual daremos tres argumentos. Finalmente, en el tercer apartado expondremos brevemente tres de los conceptos fundamentales para poder reivindicar el papel de la antropología práctica. Segundo, el papel de la antropología dentro del esquema de la filosofía práctica de Kant. La primera dificultad a la que nos enfrentamos cuando estudiamos la filosofía práctica de nuestro autor está en el estudio de la estructura interna de la misma. Las interpretaciones estándares de la filosofía práctica de Kant, al no contemplar su arquitectónica propia, han minusvalorado a todas aquellas obras que no conforman la parte pura de su filosofía práctica. Dos claros ejemplos de esto pueden verse en las lecturas de David Ross y Franz Brentano, quienes sostienen que el imperativo categórico es un principio meramente formal y por ende carente de toda aplicación práctica. Desde luego, esta imagen de la moral kantiana no carece de conexión con lo que Kant dice, pero las partes tomadas para sostener la lectura deontológica frecuentemente no tienen el significado o el papel asignado. De esta forma, uno de los primeros pasos para poder revalorar la importancia y necesidad de una antropología práctica consiste en conocer la arquitectónica del saber práctico, aun cuando muchos comentadores contemporáneos como Schonecker, Timmerman, Bühner, Allison y Hermann, por mencionar algunos, han elaborado interpretaciones de la filosofía práctica de Kant más cuidadosas y completas. Pocos son los que se han dedicado a estudiar su arquitectónica. Quizás una de las razones principales de esto último sea la ambigüedad con la que
el filósofo Königsberg utiliza ciertas expresiones y términos. Mary J. Gregor, por mencionar un ejemplo, señala que el uso de la expresión metafísica de las costumbres es ambiguo en muchos respectos, pues en algunas ocasiones Kant la utiliza para referirse a un saber meramente puro, mientras que en otras las utiliza aludiendo a una moral a priori, mas no pura. Una segunda razón por la que no se ha estudiado dicha arquitectónica es que Kant mismo no habla sobre ella de forma explícita, como lo hizo con el saber especulativo y las ciencias de la naturaleza. A pesar de esto, el filósofo Königsberg nos da ciertos indicios para comprender la estructura o arquitectónica del saber práctico. El primer indicio se encuentra en el prefacio de La fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde divide la filosofía en tres partes, a saber, la física, la ética y la lógica. Esta división, según Kant, es perfectamente adecuada a la naturaleza de la cuestión y no hay en ella nada que mejorar, a no ser acaso solamente añadir el principio de la misma, en parte para asegurarse de esta manera de que es completa y en parte para poder determinar correctamente las subdivisiones. La filosofía entendida como sistema tiene dos partes, la formal y la material, de las cuales la primera, la lógica, comprende meramente la forma de pensar en un sistema de reglas, y la segunda, la parte real, somete sistemáticamente a consideración los objetos sobre los cuales se piensa, en la medida en que sea posible un conocimiento racional de los mismos a partir de conceptos. La parte formal es la lógica. La material, al considerar algún objeto y las leyes a las que estos se someten, tendrá dos partes: la que estudia las leyes de la naturaleza y la que estudia las leyes de la libertad. La primera de ellas es considerada como una doctrina de la naturaleza, mientras que la segunda constituye una doctrina de las costumbres. Ambas doctrinas, a su vez, contienen tanto una parte racional que presenta sus doctrinas exclusivamente a partir de principios a priori, como una empírica, porque aquella tiene que determinar sus leyes para la naturaleza como un objeto de la experiencia, y esta para la voluntad del hombre, en tanto que es afectada por la naturaleza. La parte racional, al considerar un objeto, se llama metafísica. La metafísica se divide en la metafísica de uso especulativo o de la razón pura y en la de uso práctico de ella, y es por tanto o bien metafísica de la naturaleza o bien metafísica de las costumbres. A esta parte racional de ambas le sigue su parte empírica, la cual en el caso de la ética se llama antropología práctica. Siguiendo la distinción entre conocimientos puros a priori y los meramente a priori, la parte racional tendrá dos partes. La filosofía de la razón pura es o bien propedéutica, ejercicio preliminar, que investiga la facultad de la razón con respecto a todos los conocimientos puros a priori, y se llama crítica, o bien, en segundo término, es el sistema de la razón pura, ciencia, el completo conocimiento filosófico, tanto verdadero como aparente, por razón pura, en interconexión sistemática, y se llama metafísica. Así, la arquitectónica del saber práctico en Kant contiene tres partes. En primer lugar,
una propedéutica de la metafísica de las costumbres o sistema crítico de la razón pura práctica, caracterizada por estudiar la capacidad de la razón respecto de los juicios puros a priori, que versan sobre lo que debe ocurrir por libertad, o con otras palabras, como la indagación de las condiciones de posibilidad de los deberes morales. En segundo, una metafísica de las costumbres que puede describirse como el conjunto de los juicios que tratan de lo que debe ocurrir por libertad, o sea, como el elenco ordenado de los deberes morales. Y finalmente, una antropología práctica como su parte meramente empírica. A la primera le compete indagar el principio supremo de la moralidad, a la metafísica el sistema de los deberes de la razón y los principios para su aplicación, y finalmente a la antropología le compete el estudio de las condiciones subjetivas, tanto obstaculizadoras como favorecedoras de la realización de las leyes de la primera en la naturaleza humana, la creación, difusión y consolidación de los principios morales, en la educación y en la enseñanza escolar y popular, y de igual modo otras enseñanzas y prescripciones fundadas en la experiencia. Esta última en específico es fundamental a la filosofía práctica de Kant, puesto que aun cuando ella se funda en principios puros a priori, las leyes morales exigen además una capacidad de juzgar aguzada por la experiencia, en parte para distinguir en qué casos tiene su aplicación y en parte para procurarles acceso a la voluntad del hombre y energía para la ejecución. En este sentido, la moral pura está íntimamente relacionada con una antropología práctica, pues para que el hombre se vuelva un agente moral, primero tenemos que saber si está facultado para cumplir con su deber. La consideración de las reglas no es útil si uno no puede preparar al hombre para seguirlas, lo cual solo puede alcanzar si se conocen las condiciones subjetivas del hombre. La antropología práctica, a pesar de que no prescribe ningún deber, nos da todos aquellos datos empíricos necesarios para hacer más efectivo el desarrollo moral de los individuos. De esta manera, la antropología práctica de Kant es una filosofía moralis applicata, esto es, la moralidad aplicada al hombre, la cual, a pesar de sus dificultades propias, tiene la ventaja de ser una ciencia que fomenta y acelera su crecimiento con la ayuda de todos aquellos amantes de esta ciencia. La pragmaticidad de la antropología. El segundo paso para reivindicar el papel y la necesidad de una antropología práctica consiste en ver en qué sentido se dice de ella está contenida en la antropología en sentido pragmático. Hablar de una antropología práctica dentro de la filosofía kantiana resulta complicado, ya que ésta contiene diversos proyectos antropológicos, tal y como lo señala Claudia Schmidt. La filosofía crítica de Kant, según ella, contiene al menos 4 proyectos antropológicos distintos, a saber, el trascendental, el empírico, el pragmático y el moral. El primero, esto es, la antropología trascendental, es un proyecto que da sentido a las principales preguntas de una filosofía en sentido cósmico, entendiendo por ella la ciencia de las máximas supremas del uso de nuestra razón. Esta antropología trascendental, a grandes rasgos, es descrita por nuestro autor con las siguientes palabras: el campo de la filosofía en esta significación cosmopolita
se puede reducir a las siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo saber? ¿Qué tengo derecho a esperar? ¿Qué es el hombre? A primera pregunta contesta la metafísica, a la segunda la moral, a la tercera la religión y a la cuarta la antropología. Pero en el fondo se podría considerar todo esto en la antropología, pues las tres primeras preguntas se refieren a la última. Los distintos proyectos antropológicos que Schmitt nos menciona, sin embargo, distinguirán el conocimiento empírico del hombre, del pragmático y del moral. Con esta distinción, ella distingue antropología práctica de antropología en sentido pragmático. Esta última obra, según ella, contiene principalmente una antropología empírica, la cual es una suerte de psicología que, a pesar de estudiar las causas de las acciones, es ajena a la moral. La antropología pragmática, según ella, se encarga de dos cosas. Por un lado, del desarrollo del individuo moral, razón por la cual también ubica a la pedagogía kantiana dentro de este proyecto antropológico, y por otro, de la predisposición pragmática del individuo a usar otras personas hábilmente para sus propósitos personales. Finalmente, Schmitt nos dirá que la antropología moral corresponde única y exclusivamente a la parte de la metafísica de las costumbres, encargada de los principios para la aplicación del principio supremo de la moralidad a la especificidad del hombre, esto es, la antroponomía. Un primer argumento en contra de esta postura apunta a distinguir entre el tipo de juicios contenidos en la antroponomía y los juicios de una antropología práctica. Sobre este respecto, Mary J. Gregor sostendrá que los juicios de la primera, esto es, de la antroponomía, a pesar de que parten de cierto conocimiento empírico, son juicios a priori, pues la conexión de sujeto a predicado es hecha por la razón independientemente de la experiencia, mientras que los juicios de una antropología práctica, al referirse a la peculiar naturaleza y especificidad del hombre, son cognoscibles solo por la experiencia. Así, la antropología práctica parte de juicios distintos a los de la antroponomía. Los preceptos propios de esta última no podrían derivarse meramente de la experiencia, pues los preceptos derivados meramente de la experiencia siempre pueden admitir excepciones. Que la antroponomía necesite tomar como objeto la naturaleza peculiar del hombre no hace que ella pierda su origen a priori, razón por la cual pertenecen propiamente a la metafísica de las costumbres. Estos principios no pueden fundarse en lo empírico y por ende tampoco en la antropología, pero pueden aplicarse a ella. La antropología moral debe distinguirse de aquella parte de la ética que aplica la ley moral a ciertos tipos de situaciones y de tal modo determina deberes para el hombre en cualquier circunstancia, sin importar qué tanto conocimiento empírico contengan estas reglas. Ellas siguen siendo principios morales a priori. Los preceptos de la antroponomía, al ser a priori, se distinguen de la antropología moral, que es un conocimiento empírico del hombre. De esta forma, la antropología práctica no es parte de la antroponomía, sino de una antropología en sentido pragmático. En un segundo argumento aludimos a la historia de la antropología en sentido pragmático. A grandes rasgos, este texto de Kant, que Kant publicó en 1798,
poco a poco se fue gestando en los cursos de antropología práctica que el filósofo de Königsberg impartió desde el semestre de invierno de 1772-1773. La gran diversidad de manuscritos que los alumnos de Kant nos dejaron sobre estos cursos nos muestran dos cosas. La primera de ellas, que el proyecto de una antropología práctica como un tercer elemento de la filosofía práctica de nuestro autor no nace tardíamente, sino que muestra una continuidad, lo cual se puede ver en las múltiples semejanzas entre los diversos manuscritos de sus alumnos y el texto publicado por nuestro autor. La segunda, que cuando Kant nos habla de una antropología práctica, alude al contenido propio de sus cursos y por ende a este texto. Esto puede verse, por ejemplo, en el manuscrito de Christoph Coelestin Rongovius, publicó en 1785, mismo año de publicación de La Fundamentación. Finalmente, el tercer argumento para sostener que la antropología en sentido pragmático contiene en sí una antropología práctica radica en analizar los diversos sentidos en los que Kant usa el término pragmático dentro de esta última obra. Que una antropología sea pragmática debe entenderse, según Allen Wood, de 4 formas distintas, a saber: A, pragmática en oposición a lo fisiológico. B, como conocimiento del mundo, como contrario al conocimiento y meramente académico. C, como útil, esto es, como un conocimiento adquirido con el propósito de usarlo en la acción. Y D, pragmático como una suerte de conocimiento prudencial. Patrick Frierson, por su parte, nos dice que lo pragmático puede entenderse de 3 formas. 1 es la felicidad, 2 la totalidad de lo práctico y 3 el uso de los demás para alcanzar nuestros propios fines. Ambas posturas, sin embargo, no son contradictorias, pues una completamente a la otra, y ambas señalan el carácter práctico de la obra de Kant. En primer lugar, se dice que una antropología es pragmática en oposición a una antropología en sentido fisiológico. Mientras el conocimiento fisiológico del hombre investiga lo que la naturaleza hace de él, el pragmático investiga lo que él, como ser que obra literalmente y libremente, hace o puede y debe hacer de sí mismo. Una antropología pragmática así trata las acciones y la naturaleza humana considerando al hombre como un agente libre. Desde esta descripción es posible afirmar que una antropología pragmática contiene una antropología práctica, pues este estudio también pretende tratar la naturaleza humana a la luz de su libertad y lo que los seres humanos deben hacer. En segundo lugar, se dice que este estudio del hombre es pragmático en cuanto que es un conocimiento del mundo en oposición al conocimiento del mundo que sigue a la academia, pues este no se llama todavía propiamente pragmático cuando encierra extensos conocimientos sobre las cosas del mundo. Por ejemplo, sobre los animales, las plantas y los minerales de los diversos países y climas, sino cuando encierra un conocimiento del hombre como ciudadano del mundo. La diferencia entre estos dos tipos de conocimientos del mundo radica en que el primero solo involucra conocer o estar familiarizado con el mundo, mientras que en el conocimiento pragmático el hombre pasa de ser
un mero espectador pasivo a uno activo, pues el que conoce el mundo se limita a comprender el juego que ha presentado, mientras que el que tiene mundo ha entrado en juego con él. En tercer lugar, se dice que una antropología es pragmática cuando se adquiere un conocimiento del hombre con el propósito de usarlo en la acción, o lo que es lo mismo, para la totalidad de lo práctico. Así, el conocimiento pragmático del hombre no se limita a hablarnos de los resultados de las acciones, sino que a su vez es un conocimiento útil para la acción, un conocimiento pragmático de la facultad de recordar, por mencionar un ejemplo. No especula sobre las sensaciones experimentadas, sino que utiliza las percepciones hechas sobre lo que resulta molesto o favorable a la memoria para ampliarla o hacerla hábil. De este modo, la antropología, aun cuando es un conocimiento empírico, es susceptible de ser orientada a priori, es decir, de medirse en comparación con una metafísica de las costumbres. De igual forma, un conocimiento pragmático del hombre encierra en sí una cierta doctrina de la prudencia, es decir, un conocimiento del hombre relativo a su felicidad, conocimiento o doctrina que encuentra un vínculo fundamental con los imperativos hipotéticos asertóricos. A pesar de que la antropología en sentido pragmático constantemente refiere a la moral, algunos autores como Brian Jacobs y Patrick Kane sostendrán que ella se reduce a una doctrina de la prudencia, la cual solo indirectamente estaría relacionada con la moral. No obstante, si se acepta esta reducción a su parte prudencial, se elimina la comprensión de todos los conceptos directamente vinculados con la acción moral, como por ejemplo la noción de carácter. Una antropología pragmática, al mismo tiempo que contiene una cierta doctrina de la prudencia, alude a un conocimiento del hombre que es provechoso al desarrollo moral del individuo. Nosotros requerimos, en breve, una antropología práctica o moral, aquella parte de la ética que contiene las doctrinas y prescripciones basadas en la experiencia. 1. Como las condiciones subjetivas que obstaculizan o promueven ejecución de la ley, de la moral racional en la naturaleza humana. Y 2. La generación, propagación y fortalecimiento de los principios morales. Bajo estas definiciones de lo pragmático, es claro que la antropología en sentido pragmático contiene en sí una antropología práctica, ya que ésta nos da todos aquellos datos empíricos que consolidan nuestra especificidad con el propósito de hacer más eficiente la aplicación del principio supremo de la moralidad y de los deberes concretos a la naturaleza del hombre. Punto y seguido. Continuaremos.